Relato espiritual. Entre dos mundos. La puerta. Agnes Sade. Antes que nada, comenzaré mi relato diciéndoles que por ese entonces yo era una adolescente de 17 años que trabajaba y también estudiaba. Me levantaba muy temprano para irme a la fábrica y saliendo del turno me iba por la tarde a estudiar, por lo que habitualmente solía regresar a mi casa cerca de las 9 de la noche. Ese día fue algo diferente, ya que salí temprano de la escuela debido a que algunos maestros no se presentaron a clase. Yo iba en el transporte colectivo y estaba a unos cuantos minutos de llegar a mi parada, cuando algo ocurrió inesperadamente. El conductor detuvo de pronto el camión y lo orilló hacia la acera. Luego nos miró a través del espejo retrovisor y nos explicó que el camión estaba descompuesto y que teníamos que bajarnos para esperar a su relevo o buscar otra ruta. Así que, poco a poco, todos bajamos del camión. Eran como las 7:30 de la tarde y el cielo ya comenzaba a oscurecerse. Entonces empecé a moverme hacia mi mejor opción de transporte, que distaba a varias cuadras del lugar. A decir verdad, estaba un poco ofuscada por el incidente, ya que lejos de llegar a mi casa ese día temprano, me vi caminando apresuradamente a través de algunas calles solitarias. De pronto, escuché a uno de mis guías. ¿Ves esa puerta de esa casa? Toca ahí. Ante tales palabras, me quedé cavilando. ¿Qué es esto? Justo lo que me hacía falta. Ahora resulta que escucho voces que me dicen que tengo que tocar en una puerta de una casa que no conozco. Si ya de por sí andar por esas calles era sobradamente arriesgado, ahora llegar y simplemente tocar a una casa extraña me resultaba francamente absurdo. No voy a tocar, me dije a mí misma sin pensarlo demasiado. Honestamente, lo único que me preocupaba en ese momento era terminar de andar esas calles, pues a esas horas se complicaba mucho que los camiones te hicieran la parada, ya que venían llenos hasta el tope y con personas colgando. Mientras pasaba por esa puerta, no me detuve, solo la vi de reojo y me escabullí. Entonces, mi guía insistió y me dijo: Devuélvete. Toca esa puerta. Ya no pude evadir esa voz. Me detuve en seco. Cerré mis ojos, respiré profundo y me di la vuelta.
dirigiéndome a esa puerta de madera, y en mi ego rebelde me dije, voy a tocar fuerte, una vez. Si no me abren, yo me voy. No voy a insistir. Era una casa que parecía deshabitada. Tenía una puerta antigua de madera, de color café, con un aro de metal. Entonces me acerqué. Tomé la argolla del picaporte y empecé a tocar con fuerza. Esperé unos momentos. No se escuchaba ningún tipo de ruido dentro de esa casa. Afortunadamente, no me abrió nadie. Moví la cabeza y sonriendo a mí misma me dije, ¿ves? Estás completamente loca. Estás tocando en una puerta de una casa abandonada, con unas voces que dices oír. Agarra tus cosas y ya vete. Levanté mis cosas que había descansado en el suelo para acabar de irme de ese lugar. Mientras tanto, lentamente, alguien estaba abriendo esa puerta de madera. Me di cuenta que era una joven de mi edad, con ojos grandes y pelo castaño rizado. Ella me preguntó con cierta cautela, ¿qué desea? En ese momento me desconcerté, ya que ella había irrumpido en las entramadas telarañas de mis conjeturas y ya sin saber qué hacer o qué decir, solo le respondí, disculpe, no deseo nada. La muchacha agrandó los ojos y me dijo en un tono que no disimulaba su molestia. Entonces, ¿por qué tocaste? Le dije, disculpe. Nerviosa comencé a tartamudear. La verdad, esto carecía de todo sentido. Solo me dijeron toca y toqué, pero no sabía qué iba a hacer en el supuesto caso de que alguien me abriera la puerta. Intentando improvisar, le dije, mira, lo que pasa es que yo soy cristiana y casi siempre guardo folletos conmigo para compartir con las personas algún versículo de la Biblia, aunque creo que en esta ocasión no traigo. Pero lo que sí traigo es mi Biblia. Y no sé si tú creas en Dios o en Jesús. No sé si quisieras que leyéramos algún pedacito de la Biblia. La muchacha me respondió un poco más relajada. Sí creo en Jesús. Pasa. Entonces ella me invitó a pasar a su casa y en ese momento cuando crucé el umbral de su puerta, les confieso sinceramente algo. Sentí miedo. Todo era tan inusual, tan extraño para mí ver que esta muchacha me invitara a pasar a su casa, siendo yo
una completa desconocida. Cuando iba caminando delante de ella por ese pasillo largo, dije para mí, ¿qué estoy haciendo? ¿En dónde me metí? Para ser franca, tengo que confesar algo. En ese lugar se percibía una energía tan densa que casi la podías palpar con tus propias manos. Todo estaba tan oscuro. Les dije que estaba oscureciendo en la calle, ¿no es cierto? Pues adentro de este ambiente lóbrego y frío estaba aún más oscuro que allá afuera. Casi al final del pasillo se podía observar del lado derecho una pequeña habitación iluminada. La muchacha entonces me dijo, ven, pasa, aquí es mi cuarto, siéntate. Me senté a la orilla de la cama y ella también se sentó cerca a mí. Entonces, con escepticismo me preguntó, ¿qué es lo que me vas a decir? Permíteme, por favor. Saco mi Biblia. Tomé mi Biblia de entre mis cosas y en ese instante no supe por dónde empezar, ni sabía qué decir. Por favor, quiero ayuda. Pedí desde mis adentros. Entonces abrí mi Biblia al azar y comencé a leer. Les diré algo. Creo que me encontraba como en una especie de trance, por llamarlo de alguna manera, porque a la fecha recuerdo haber estado hablando con esta muchacha de una forma bastante fluida, pero no recuerdo las palabras que le dije. Todo era como un torrente, como una cascada de amor y sabiduría derramándose para ella. Súbitamente ella me paró en seco, me agarró con fuerza por un brazo y con severidad me cuestionó. ¿Quién eres? Yo me quedé perpleja. Su voz era ¿cómo explicarlo? Era como si en ese momento no fuera ella, porque ese ¿quién eres? Era una protesta, un reclamo, pero no para mi persona. No se trataba de quién eres o cómo te llamas. Esa no era la pregunta. Y esa pregunta no era para ser contestada por mí. Era una pregunta espiritual. Me sujetó aún más fuerte por el brazo y entonces, elevando aún más la voz, me repitió. Te estoy preguntando que quién eres. ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Me asusté. No sé si lo manifesté o no por fuera. Me asusté porque su voz y la forma en la que me hablaba era como con rabia, con potencia. Entonces le contesté, mi nombre es Silvia, soy cristiana
soy estudiante, soy empleada, no sé qué más te pueda decir. No quise importunar, solo quería compartirte algo de la Biblia. En ese instante, creo que ambas fuimos bañadas, cubiertas dentro de una luminosa atmósfera de paz. Inexplicablemente emergió un silencio. Mientras se seguía manifestando esa gracia, que así quiero llamarla, porque así la sentí. El espíritu que estaba oprimiendo a esta muchacha, en este momento alborotado, se reveló. Pero también mis guías espirituales se hicieron presentes. No sabía yo qué hacer ni cómo actuar, pero no hacía falta, porque siento que al descender este silencio, esta frecuencia divina, el espíritu que angustiaba a esta muchacha, no teniendo opción alguna, se tuvo que alejar. Ella, agachando su cabeza, empezó a llorar y a llorar. Era como un mar de llanto. Yo no entendía bien por qué lloraba de esa manera. Solo la abracé y estoy convencida que también estaba siendo abrazada por mi amado Maestro Jesús. Cuando la muchacha se pudo calmar, me dijo: no sabes lo que acabas de hacer. Tú no sabes lo que has hecho. Yo me quedé callada. Te voy a decir algo. Apenas te conozco, pero me has dado el regalo más grande que alguien me pudo haber dado. Me has dado una nueva oportunidad de vivir. En ese instante comprendí que aunque sus palabras se escucharan muy bonitas o poéticas, estaban muy lejos de significar solamente eso. Ella continuó hablando. ¿Sabes qué? Ya tenía días yo reuniendo lo que iba a necesitar para suicidarme. Y hoy, esta tarde era mi día. Hoy que se fue a trabajar mi papá, de alguna manera me despedí de él en silencio. No entiendo la vida, esta vida que me está tocando vivir. Mi mamá murió hace 4 años y desde entonces yo me siento muy sola y muy triste. Mis hermanos se casaron y se fueron también. Con mi papá, la verdad, no me llevo bien. Ya no quiero vivir. No le encuentro sentido a la vida. Cuando ella me mencionó a su papá,
En ese momento supe que padecía abuso de su parte, por lo que se sentía tan culpable, tan inmoral, tan indigna y tan poco merecedora de nada. Siguió confesándome la muchacha. No le encuentro sentido a nada. Y esta tarde estaba a unos minutos de conseguir mi propósito. Y tú eres un ángel. Tú me salvaste de mí misma. Le dije, yo no soy un ángel, pero sí estoy segura que estuvo un ángel aquí entre nosotras. Y Él es el que ha tocado tu corazón para que comprendas ese amor tan grande que hay para ti. Y que aunque a veces la fe falte por tantas cosas que pasan, siempre hay esperanza, siempre hay una oportunidad, siempre hay una luz que alumbrará nuestras tinieblas más densas. Nos abrazamos y lloramos. Y le dije, entonces no te vas a hacer nada, ¿verdad? Y me dijo, no, claro que no. Me siento llena de una paz tan profunda y un amor tan grande que no lo puedo describir. Hoy me sentí muy amada. No sé cuánto tiempo estuve ahí con ella, pero cuando salí de su casa, todo tenía sentido. Todo era un gran asombro. Ciertamente fui testigo de ese amor tan excelso del Padre. Fui testigo del amor de ese pastor que deja todo para ir en busca de su pequeña oveja. Fui testigo del amor de Jesús. Del amor de Dios. Del amor del universo, de la energía pránica, o como sea que tú le llames. Este relato contiene una invitación desde mi alma hacia tu alma. Cuando más oscura esté la noche, es porque ya casi está a punto de amanecer. Confía siempre. Confía en tu naturaleza indivisible con el todo. Confía en el amor. Confía en la protección y en la guianza divina que nunca falta. Recuerda, el camino está lleno de señales y a cada paso que damos se nos manifiestan. Solo necesitamos estar un poco más atentos para poder ver esos milagros que ocurren todos los días delante de nuestros ojos.